transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, empezando con el proceso de definición. Si nosotros hablamos de cadena, vamos a utilizar el láser para que finalmente ustedes me puedan seguir. Si nosotros hablamos de cadenas, inmediatamente ponemos en mente que se trata de una secuencia de eslabones, una secuencia de sucesos. Y cuando decimos transportadora, que esa secuencia se está transportando, se está movilizando. ¿Y qué se está movilizando? Su nombre lo está mencionando, se está movilizando electrones. O sea, esta cadena transportadora de electrones justamente es una secuencia de proteínas en las cuales hay una movilización ¿de qué? De electrones. Y eso es lo que justamente hoy día vamos a verlo. Pero a eso le agregamos el término de fosforilación oxidativa. Cuando decimos fosforilación, nos están diciendo que hay un fosfato que se va a ingresar a una molécula. La fosforilación de la glucosa, glucosa 6-fosfato. Esa era lo que nos estábamos diciendo, era que había un fosfato que se incorporaba a una molécula. En este caso, cuando hablamos de cadena transportadora de electrones y fosforilación, es la fosforilación de una molécula que es el ADP, que en ese proceso de oxidación finalmente se va a incorporar un fosfato y me va a generar como resultado de esta cadena transportadora de electrones justamente la molécula que para mí es importante como fuente molecular de energía para el trabajo celular respectivo. Vamos viendo algunos aspectos. Esto es lo que finalmente ustedes ya deben saber. Esta es la primera parte de los procesos llamados de la oxidación, donde ustedes han revisado qué cosa es la glicólisis. Y la glicólisis es un proceso que se da cuando la glucosa ingresa a la célula e inicia su proceso de fosforilación. Esta glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y allí empieza la oxidación de la glucosa. Pero aquí se incorporó ya un fosfato y se incorporó con gasto de energía y una liberación de consumo de energía por ruptura del ATP en presencia de isoquinasa, glucosinasa, dependiendo de la célula donde estemos hablando y como un factor adicional el magnesio que interviene en el proceso. Pasa una serie de eventos de reacciones donde a todo esto se le llama glicólisis hasta llegar a formar piruvato. Y aquí lo interesante de todo esto, doctores, es llegamos a formar una molécula intermediaria para muchas secuencias reactivas. El acetilcoenzima, esto ingresa al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se van formando también aceptores moleculares para transportar hidrogeniones y electrones. Esos aceptores son estas moléculas que ustedes ya los conocen, que es el NAD reducido, el FAD reducido, que son justamente moléculas que van a acarrear hidrogeniones para que más adelante en la cadena transportadora de electrones otorguen esos hidrogeniones que han sido incorporados y se inicie la cadena transportadora. Y ustedes están viendo, este es un segundo estadio que está ocurriendo ¿dónde? Dentro de la matriz de la mitocondria. Y vamos separando por momentos. La glicólisis está ocurriendo en el citoplasma. Esta reacción enzimática que ocurre en el llamado ciclo de Krebs está ocurriendo ¿dónde? En la matriz mitocondrial. Mientras esta secuencia, que es el estadio 3, es la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa, o también la llamada cadena transportadora de electrones. ¿Esto dónde está ocurriendo? En la cresta de la membrana mitocondrial interna. Esto está ocurriendo allí. El propósito de toda esta secuencia que hemos visto desde probablemente semanas atrás es producir esta molécula y además de eso generar molécula de agua metabólica, porque decíamos que el oxígeno es el último aceptor de electrones y hacer el último aceptor de electrones más los hidrogeniones con los cuales se une forma la molécula de agua. Todo este proceso, los primeros ya lo han visto. Esto también lo han visto. Ahora lo que nos vamos a un poquito detener es en esta tercera parte, que es justamente la cadena transportadora de electrones. Entonces, sigamos esta secuencia y yo hago hincapié y me pongo a remarcar en algunos detalles. Todos los productos que yo consumo, las macromoléculas, tienen un propósito: generar ATP y agua molecular dentro del proceso que se llama respiración celular. El oxígeno va a llegar hasta la célula y solamente va a llegar y va a ocurrir ese proceso de respiración celular
con consumo de oxígeno solamente en las células que tienen mitocondria. En aquellas células que no tienen mitocondria, eso no va a ocurrir. Ejemplo, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, el hematía, el eritrocito, esa célula transporta muchísimo de oxígeno gracias a su hemoglobina que tiene dentro de su estructura, pero no consume nada de oxígeno. ¿Ya? Y como no consume nada de oxígeno, esa célula solamente tiene la posibilidad de utilizar el ATP que se formó en la glicólisis y nada más. Pero las demás células que tienen mitocondria, ellos van a llegar necesariamente a consumir ese oxígeno y toda esa cadena de secuencias y el transporte de electrones va a ocurrir justamente en la mitocondria. Entonces, resulta siendo importante recordar que esas grandes macromoléculas necesitan de estos cofactores enzimáticos como el NAT oxidado, el FAT oxidado, generar moléculas reducidas y estas moléculas reducidas pasar a la cadena transportadora de electrones para que finalmente se generen estas moléculas finales que es el ATP como molécula de alta energía. Si nosotros intentamos de ubicar esto espacialmente dentro de la célula, yo digo, acá está mi célula, mis núcleos y todos las otras estructuras llamadas organelas dentro de la célula. Dentro de esas organelas está la mitocondria. Yo lo que hago es saco una mitocondria y amplifico la mitocondria y obtengo esa imagen. Tengo una estructura que tiene doble membrana, la membrana externa y otra la membrana interna. Y la membrana interna se caracteriza por tener invaginaciones. A eso le llaman crestas. Y en estas crestas es lo que va a ocurrir la cadena transportadora de electrones. Ya estoy ubicándome en qué lugar de la estructura de la célula va este mecanismo llamado cadena transportadora de electrones. Si yo sigo esta secuencia, voy a ver varios complejos enzimáticos, donde en ese lugar que acabamos de mencionar, en la zona donde está ocurriendo la secuencia de transportes de electrones. Entonces, esta zona voy a tener que hay varios complejos que están acompañando. Estos complejos enzimáticos son complejos asociados a proteínas, el complejo 1, complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, y algunos textos lo van a incluir al complejo 5 como si fuera un complejo más de esta cadena transportadora de electrones. Pero no nos olvidemos que el transporte de electrones llega hasta acá. Lo que antes le llamaba complejo 5 realmente es la enzima de la ATP sintasa. Esa es una enzima que hablaremos sus particularidades para que ustedes vean cuánto de importancia tiene en esta enzima, sus características y sus subunidades que lo constituyen. Pero viendo aquí de repente y deteniéndonos un poquito para entender el escenario de esto, ¿qué cosa hemos hecho? Estamos sacando un fragmento de esa membrana interna. Y esto de acá lo hemos amplificado, esta es la amplificación, y en esta estructura yo veo que existen varios grupos proteínicos, varias estructuras proteínicas que le llaman complejos. El complejo 1, 2, 3 y 4, que son los reconocidos. Aquí resulta siendo interesante recordar que la mitocondria, doctores, recuerdan que la mitocondria es casi decir, es la única organela que tiene ADN. Y como es la única organela que tiene ADN en las células, en este caso animales, porque en las células vegetales también el cloroplasto tiene ADN, pero en este caso nosotros solamente vamos a tenerlo en las mitocondrias. En estas mitocondrias yo tengo ADN. Ese ADN me codifica información de este grupo de complejos, del complejo 1, del complejo 3 y del complejo 4, pero no me codifica información del complejo 2. Eso me está diciendo que la información del complejo 2 está en el ADN de la célula, en el ADN del núcleo de la célula y no en el núcleo de la mitocondria. Pero resulta siendo importante esta secuencia porque yo debo recordar que estos complejos se llaman complejos porque están asociados a varios diferentes sustratos que forman parte de ellos. Uno es una enzima que es la NAT reducida deshidrogenasa. Esto forma parte del complejo 1, pero también aquí hay otros componentes más, como los complejos asociados a azufre y fierro, que es otra parte de la estructura que forma estas partes de los complejos. Y eso
se va a reproducir en el complejo 2 y se va a reproducir en el complejo 3, ¿no? Estos complejos de azufre con fierro son parte de estos componentes. Y al final vamos viendo algunas características de cada uno de ellos. El complejo 2 está asociado a otra enzima que es el succinato de deshidrogenasa. El complejo 3 está asociado a los citocromos BC1 y el complejo 4 está asociado al citocromo C que va a tener los citocromos A y los citocromos, aquí en algunos textos ustedes lo van a encontrar como citocromo A1 más citocromo A3. Algunos solamente lo consideran como A, pero estos son los citocromos que constituyen parte del complejo 4. Aquí lo interesante de esto es que la cadena transportadora de electrones se dice transportadora porque cuando ocurre la dación de electrones que viene desde el NAT reducido a este complejo, y esto está asociado justamente a un grupo de proteínas que van a tener esta particularidad de acoplarse a estos electrones, pero viene un detalle bien importante. Cuando yo tengo la opción de que estoy recopilando electrones partiendo de esta molécula NAT reducido, este complejo 1 lleva esos electrones a la coenzima Q, o también llamando ubiquinina, y pasa de frente al complejo 3. No pasa al complejo 2. El complejo 2 empieza con la aceptación de los electrones y la reducción del FAD reducido. Aquí empieza. Pero este FAD reducido que inició su proceso de transporte de electrones en el complejo 2 ya no migra al complejo 1, sino va de frente a la coenzima Q10 y de allí pasa al complejo 3. Del complejo 3, en ambos casos, tanto si iniciándose en el NAD reducido o iniciándose en el FAD reducido, ambos pasan sus electrones al complejo 4. Y en el complejo 4 es donde finalmente se acopla aquí a una molécula de oxígeno para formar la molécula de agua. Esto es la forma como se generan estos eventos en relación al transporte de hidrogeniones en complejos proteínicos que están asociados a la cadena transportadora de electrones y que están en la membrana interna de la mitocondria. Vamos a ver algunas descripciones en relación a esta. Decíamos que la vía final de las células eucarióticas que utilizan oxígeno son células totalmente aeróbicas. Y decimos células aeróbicas porque van a consumir oxígeno como parte importante de su metabolismo. Y hemos dicho que las células aeróbicas son las únicas que tienen mitocondria. Por consiguiente, estos electrones finales van a ser transferidos al oxígeno. Estos elementos de electrones que al final van a iniciar su cascada de transferencia, siempre van a partir de estos elementos que inicialmente están en la forma oxidada, pero cuando llegan a la zona de las crestas están en su forma reducida. Ustedes recuerdan que por el asunto de la glicólisis se forman dos NAT reducidos, pero también se forman dentro de la secuencia del ciclo de Krebs. En total se están formando 8 NAT reducidos. Por consiguiente, en toda la cascada de reacciones enzimáticas se han formado 10 NAT reducidos y se forman 2 moléculas de FAD. Todo eso de allá, cuando hacemos la secuencia, cada molécula reducida que finalmente ha cedido sus electrones y ha cedido sus proteínas a esta secuencia de transporte de electrones, vamos a ir haciendo el balance cuánto de ATP nos genera cada una de estas moléculas, siguiendo las enseñanzas clásicas y algunas actualizaciones en relación a estas mismas moléculas.
Esto solamente es posible gracias a que existen estas enzimas llamadas enzimas de oxidorreducción y lo vamos a ir nombrando a medida que vamos avanzando. El propósito es generar moléculas por acoplamiento de fosfato al ADP y generar las moléculas de ATP. Si nosotros vemos cómo van ocurriendo esto, vamos viendo que los protones van a existir tanto en el citosol como en el espacio intermembranal. En el citosol, porque hemos visto que, recuerden, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs ocurre en el citosol, donde se están formando las 8 moléculas del NAD reducido. Están formando en la matriz de la mitocondria, en la matriz de la mitocondria. Y hay 2 moléculas del NAD que se produjeron en la glicólisis, pero la glicólisis no ocurre dentro de la mitocondria, sino ocurre fuera de la mitocondria. Por consiguiente, ese NAD que está fuera de la mitocondria, ese va a tener un comportamiento diferente al NAD reducido que se está produciendo dentro de la matriz mitocondrial. Por consiguiente, si estamos recordando que los NAD reducidos que se han producido en el ciclo de Krebs están en la matriz y la matriz está en mucha conexión ¿con quién? Con la cresta mitocondrial, ¿no? Porque allí están los complejos enzimáticos de la cadena transportadora de electrones. Y como decíamos, necesitamos de una enzima, esta enzima se llama ATP sintasa, no confundir con una ATP sintetasa, que son enzimas que tienen un sentido diferencial. En este caso es la ATP sintasa, que me va a permitir acoplar el ADP y el fósforo inorgánico y generarme el ATP. Eso es lo que me va a proporcionar esta cascada de reacciones. Este ATP que ha sido generada en la matriz mitocondrial, va a tener la posibilidad de generar este proceso de intercambio por un sistema llamado el sistema antiport. Ya hemos recordado, ustedes recuerdan muy bien que en las membranas celulares van a tener un sistema de transporte en una direccionalidad, en direccionalidades opuestas, pero con sentidos iguales, o en direcciones opuestas, pero que finalmente están llevando sustancias de un extremo a otro extremo de manera viceversa. Entonces, cuando vemos esto, vamos viendo algunos otros importantes moléculas que intervienen en este proceso. Decíamos el NAD. Este es el NAD reducido. Y acá también tengo el FAT reducido. El NAD reducido, recuerden, se forma el NAD más un hidrógeno adicional. Acá no se está especificando eso. Y acá sí tengo el FAT con 2 hidrógenos asociados. Este NAD va a derivar de muchas actividades enzimáticas que se han generado y en el proceso donde ha habido participación de los NAD oxidados, como en la formación del isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el malato deshidrogenasas dentro del ciclo de Krebs, la pirulato deshidrogenasa. Todos estos eventos finalmente me están generando NAD reducidos, incluyendo las actividades que se generan en la beta-oxidación, que ustedes ya lo conocen. El FAT también tiene sus orígenes por acciones enzimáticas en determinadas deshidrogenasas ligadas al FAT, como cuáles: el succinato de deshidrogenasa dentro del ciclo de Krebs, el alfa-glicerolfosfato deshidrogenasa, como el mecanismo de las lanzaderas. Tenemos también el acilcoenzima deshidrogenasa en la beta-oxidación. Entonces, son moléculas que se van a formar en diferentes procesos, ¿no? Dentro del ciclo de Krebs, en la beta-oxidación, en caso del FAT también, en los mecanismos asociados al ciclo de Krebs, a las lanzaderas o, en su defecto, a la beta-oxidación. Tengo los lugares donde se están produciendo estos NAD. Y esto es importante porque me permite a mí, de todas maneras, establecer dónde estoy generando este tipo de moléculas. Aquí, de una manera esquemática, un poquito que me han movido estos diapositivas, pero observo que aquí también justamente lugares donde se produce NAD reducido, cuando hay
eventos asociados a estas moléculas. Aquí se están generando estas moléculas. Estas moléculas finalmente van a pasar a un proceso donde en el complejo enzimático 1 va a iniciar la cadena transportadora de electrones y va a pasar a otro complejo enzimático donde también voy a tener algunos factores que me van a suprimir esta actividad de los complejos enzimáticos iniciales. Tengo la rotenona, que es un bloqueador, los barbitúricos como el alotano, que es otro bloqueador, un antibiótico que también funciona como bloqueador. También el complejo 4 va a tener sus propios bloqueadores como los cianuros, el monóxido de carbono, que son sustancias que van a impedir que se continúe con el transporte de cadena de transporte de electrones. Y el complejo 4 es un poquito complicado porque si el complejo 4 se bloquea allí, de ahí ya no hay forma de que los electrones pasen al oxígeno. Y si no pasan al oxígeno, no se forma agua molecular. El oxígeno no se consume y finalmente no se produce fuente de energía. Todo eso se va afectando cuando yo tengo algún factor que me bloquea, por ejemplo, el complejo 4. Eso, si ocurre, pues finalmente la situación adversa en aquel animal que tiene este bloqueo que podemos ser nosotros, nos hace, si no hay una corrección inmediata, hace que el sujeto, primero la célula, sufra un colapso y junto con ello todo el organismo que lo constituye. Observen ustedes esto y ustedes esto le deben recordar de manera interesante. Cuando ustedes han hablado de proteínas, en algún momento han tenido que ver sobre la hemoglobina y la hemoglobina tiene esta característica. Tiene estos anillos pirrólicos, un anillo, dos anillos, tres, cuatro. Tiene cuatro anillos pirrólicos, por eso que se llama un tetrapirrólico, un anillo tetrapirrólico asociado al fierro. Pero miren, esto no es la hemoglobina. La hemoglobina, estaríamos hablando de acá de la cadena alfa, cadena beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y ya tendríamos la hemoglobina. Pero en la hemoglobina también ocurre este grupo prostético. Pero también ocurre ¿dónde? En la estructura del citocromo C y en la estructura del citocromo C1. Aquí hay este grupo. Y aquí viene lo interesante, doctores. Fíjense cuán importante es el fierro para nosotros. Y por eso que tenemos que recordar la importancia que tiene la anemia por deficiencia de fierro. Si yo tengo deficiencia de fierro, también voy a tener deficiencia en la formación de estos núcleos, que son núcleos prostéticos que se acoplan a la proteína, pero que funcionalmente me permiten desarrollar esa cadena transportadora de electrones. Si yo tengo esto en menor cuantía, pues obviamente debo tener menor posibilidad de generar ese transporte de electrones. Por consiguiente, mi capacidad de producir ATP es menos, mi capacidad de formar agua molecular es menos. Yo puedo tener un buen pulmón que está oxigenando, pero el solo hecho de tener menos cantidad de esta nucleoproteína, voy a tener que mi capacidad para consumo de oxígeno está disminuido. Por eso que la importancia que tiene el fierro dentro de la estructura también de otras moléculas diferentes a quién, a la hemoglobina, ¿no? Esta es una molécula asociada a una proteína que finalmente está formando un rol muy importante en el transporte de electrones que me está permitiendo formar fuente de energía y tener la posibilidad de que mi célula utilice ese ATP para diversas funciones. Como por ejemplo, si yo no tengo esto en suficiente cantidad, se forma menos cantidad de ATP, porque el transporte de electrones es más lento y está más disminuido. Es muy natural entenderlo eso. Y si tengo eso, como resultado voy a tener menos cantidad de ATP. Entonces, ustedes me están escuchando. Sí, pues, pero para que ustedes me puedan escuchar, necesitan de todas maneras que su sistema de receptor auditivo esté en condiciones adecuadas. Eso quiere decir que la polarización y despolarización de sus neuronas axonales tiene que estar de todas maneras en actividades óptimas para que llevar el mensaje sonoro a través de su nervio auditivo, el octavo par craneal, y lleve a las zonas corticales para que ustedes elaboren una información. ¿Pero eso qué significa?
ATP, gasto de energía. Eso significa despolarización, repolarización. Eso significa que ustedes deben tener una suficiente cantidad de fuente de ATP para que esa célula cumpla esa función. Porque la polarización, recuerden ustedes, está asociada al ingreso de sodio y salida de potasio. Pero para que mi célula nuevamente se repolarice, yo necesito una bomba de ATP ASA. Y esa bomba de ATP ASA necesita ATP. Entonces, lo que estamos hablando aquí tiene mucha relación con las cosas que ya hemos mencionado. Por consiguiente, miren la importancia que puede tener el fierro en este proceso de generar función para yo tener esa reserva y que esa reserva me permita hacer otras funciones, función de concentrarme, de estar alerta frente a una necesidad de estímulo. Y esto mismo va a ocurrir con este tipo de citocromo. También tiene fierro, pero su estructura está asociada a otro tipo de molécula que no necesariamente tiene que ser una proteína. Si nosotros vemos esto, doctores, y observamos el complejo 1, aquí lo interesante, volvemos a nuestra primera clase de termodinámica, cuando hablábamos sobre energía libre. Decíamos que la energía libre para mí resulta siendo importante porque eso me va a permitir establecer si ese delta de energía libre es negativa, significa que es una reacción isorgónica. Y si es exorgónica, es una reacción que es espontánea. Y si es espontánea, significa que ese delta de energía libre es negativa. Y si observen acá, en el complejo 1 se está generando un delta de energía libre de menos 16.6 kilocalorías. Eso me está diciendo que aquí el evento es a favor de que se forme ATP y no de que se consuma ATP. Entonces, ya estoy intentando visualizar de que también para determinadas reacciones yo voy a tener la posibilidad de saber cómo es el comportamiento en determinado complejo enzimático para saber cómo es la reacción en ese caso. En el complejo 3 también va a ocurrir algo parecido. Fíjense acá, voy al delta de energía libre y aquí me dicen que está menos 8.8 kilocalorías. También es un delta de energía libre negativo. Y como es delta de energía libre, el proceso también es espontáneo, es exorgónico. Por consiguiente, también aquí va a favor de ¿qué? De formar ATP. Esto de aquí me ayuda a entender algunos procesos. Recuerden, doctores, dos cosas importantes. Yo tengo el malato y tengo los alacetatos. Estas son dos moléculas que normalmente lo estudiamos en el ciclo de Krebs. Y yo tengo una malato deshidrogenasa que me permite a mí generar justamente, tengo el oxalacetato, tengo el NAD reducido, tengo mi malato deshidrogenasa, al final este NAD que está reducido va a oxidarse y voy a tener el NAD oxidado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estoy generando protones. Estoy generando protones. ¿Y para qué sirve eso? Es importante, estoy acá, porque recuerden que esta es la membrana interna, esta es la matriz mitocondrial, aquí está dándose el ciclo de Krebs, y por eso que en este ciclo de Krebs está el oxalacetato, está el malato, y también está la malato deshidrogenasa, que está liberando protones. Quiere decir que aquí se está acumulando protones. Y es importante eso, ¿por qué? Porque de aquí, a través de los complejos, vamos a enviar protones, ¿a dónde? Al espacio intermembranal, ¿no? ¿Y para qué? Para generar una gradiente electroquímica alta. ¿Por qué? Porque cuando voy a hablar del complejo 5 o voy a hablar del ATP sintasa, aquí debe existir una alta gradiente electroquímica. ¿Para qué? Para que esa enzima llamada ATP sintasa me pueda generar ATP. ¿Pero dónde se está generando inicialmente? En estos acúmulos de hidrogeniones. ¿Ya? Y cuando el NAD va a pasar a complejo 1, aquí va a ocurrir el transporte de hidrogeniones. De aquí, de la matriz, ¿a dónde? Al espacio intermembranal. Es un detalle que es importante. Y una vez que se han acumulado gran cantidad de acá de hidrogeniones, estos hidrogeniones van a regresar. Van a regresar de manera muy intensa justamente para que esta enzima ATP sintasa pueda unir este fósforo inorgánico con el ADP y me genere el ATP.
Esa es una cosa que es importantísima. Y aquí, justamente, esto es lo que les decía. Una vez que se formó el ATP, este ATP sale de la célula por un mecanismo de antiporte. Por un lado ingresa el ADP y por el otro lado está saliendo el ATP. Recuerden, doctores, que esta membrana, porque aquí hay una membrana mitocondrial externa, esta membrana mitocondrial externa es altamente permeable para muchas sustancias, incluyendo el ATP. ¿Ya? Entonces, aquí el detalle es este asunto de cómo pasa la membrana interna, que la membrana interna sí es semipermeable, por eso hay muchas sustancias que necesitan acoplarse a alguien para intentar salir. Acá tenemos un esquema donde también estamos intentando reproducir lo mismo, pero probablemente con algunos detalles que necesitamos volver a graficarlas. Por un lado, tengo el complejo 1, tengo el complejo 2 que está aquí, no está graficado, tengo el complejo 3, el complejo 4 y el complejo 5. ¿Ya? Tengo aquí la citocromo Q10, que esta es la llamada ubiquinona. Esto es importante en esta cadena de transporte de electrones, porque ustedes, cuando mencionábamos y decíamos, fíjense cómo es esta secuencia de transporte de hidrogeniones o cadena transportada de electrones. ¿Transporta por qué? Porque del complejo 1, los electrones que se están generando aquí van a pasar aquí, a la ubiquinona. Y de la ubiquinona va a pasar al complejo 3, los electrones. ¿Qué dice? Cadena, es como si fuera un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón y otro eslabón. Es una cadena. ¿De qué? Transportadora. ¿De qué? De electrones. Estos electrones pasan a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 3, del complejo 3 pasa al citocromo C, del citocromo C al complejo 4. Y una vez que llegó al complejo 4, esos electrones van a ser aceptados ¿por quién? Por el oxígeno. El oxígeno los acepta, pero además acepta a 2 protones. Y eso hace que la molécula se complete y genere la molécula de agua. Pero aquí va a existir una cosa que es importante. Esto, a medida que los electrones tienen carga negativa, ¿no es cierto? Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Si un electrón se está desplazando en esta secuencia de este complejo 1, quienes siguen a una carga negativa son las cargas positivas. De tal forma que estas cargas de hidrogeniones que tienen carga positiva van a ser relativamente arrastradas a esta secuencia de complejos, pero que estas finalmente van a ser deslizadas al espacio intermembranal. Mientras que los electrones pasan de cadena en cadena, estos se fueron todos hacia el espacio intermembranal. Y aquí empieza a cargarse de manera importante la cantidad de hidrogeniones. Del complejo 1 pasan, del complejo 3 pasan, del complejo 4 pasan, y aquí se carga gran cantidad de hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a regresar utilizando esta enzima. Esta enzima justamente es la ATP sintasa. Esta ATP sintasa tiene 2 fracciones, la fracción F0 y tiene la fracción F1. Esta fracción F0 está en el espesor de la membrana mitocondrial y esta fracción F1 está dentro de la matriz mitocondrial. El influjo de protones que viene del espacio intermembranal, porque aquí abunda, se ha hecho tan abundante porque los complejos han permitido que ingresen de manera importante, esto de aquí va a generar un mecanismo de ingreso brusco, acelerado, y va a movilizar los componentes que tiene esta estructura llamada F1, que tiene varias cadenas, alfa, beta, delta, incluyendo la gamma, ¿no? Y eso va a funcionar como si fuera una especie de molino que va a generar cambios donde
va a acoplar al ADP, al fósforo inorgánico, para formar 3 ATP, perdón, ATP. Aquí ya le pusieron la cantidad. Y luego vamos a ver cómo esto no es del todo real, pero que la explicación clásica nos dice que el NAD me genera 3 ATP y el FAD me genera 2 ATP. Pero eso es lo clásico en relación a la forma como nos han venido ilustrando. Vamos a ver en un esquema que esto un poco se diferencia de la escuela actualizada en relación a cuánto es el porcentaje de ATP que se está generando. Esto es otro esquema donde me intenta reproducir lo mismo. Donde tenemos aquí, esto de acá es el citosol, o en todo caso el citoplasma. Todo esto es la estructura de la mitocondria. Esta es su membrana externa, el espacio intermembranal. Aquí tengo la membrana interna y esto sería la matriz de la mitocondria. Aquí es donde ocurre el ciclo de Krebs. Y como ocurre el ciclo de Krebs aquí se están formando los NAD. Estos NAD inician su participación en los complejos 1, en los complejos 3, complejo 4, ¿no? Toda esta secuencia finalmente es la que hemos graficado, explicado en la diapositiva previa. Aquí vemos algún detalle de esta secuencia donde aquí ya aparece una explicación diferente, por eso que quería mencionarles. Fíjense acá, el complejo 1, donde se inicia este proceso de la cadena transportadora de electrones, aquí ustedes observan que efectivamente esto se transporta ¿a dónde? A la ubiquinona, ¿no? O citocromo Q10, y de ahí pasa al complejo 3, y de ahí pasa al citocromo C, y de ahí pasa al complejo 4. Y finalmente, el oxígeno acepta electrones más hidrógeno y tengo la molécula de agua. Pero aquí viene lo interesante. Aquí se ha podido establecer de por cada NAT que ingresa al complejo 1, se están exportando 4 hidrógenos o 4 protones. ¿Ya? O sea, el complejo 1 me genera 4. Me voy al complejo 3 y el complejo 3 también me genera 4. Y en el complejo 4, la pregunta es, ¿y por qué me genera 2? Ah, porque yo sutilmente pensaría que también se genera 4. ¿No? Pero se ha podido observar que aquí se genera 2 porque en esta última parte hay este, aceptación de los hidrógenos de oxígeno. Y como hay aceptación de los hidrógenos de oxígeno, hay 2 hidrógenos que se van a unir al oxígeno. Y por eso me forma la molécula de agua. Porque si yo tuviera acá un complejo 5 donde todavía esto tendría que ir a ese complejo, aquí estarían produciéndose 4 hidrogeniones. Estos 2 que han pasado y estos 2 que se están consumiendo, que serían los 4. Aquí no se forma agua. Aquí tampoco se forma agua. Por eso que son 4 hidrógenos que salen al espacio intermembranal. ¿Ya? Entonces, yo digo, por cada NAD que se está transportando sus electrones en esta secuencia de cadena transportadora de electrones, se están generando 4 más 4 más 2, 10 hidrogeniones o 10 protones. ¿Ya? Entonces, esto ya empieza a relacionar. Me dice, un NAT me está generando 10 hidrogeniones. Muy bien. Y aquí viene lo interesante y probablemente ya me anticipo a una de las cosas que lo vamos a ver luego. Para que se forme una molécula de ATP, necesito que los hidrogeniones que están en el espacio ingresen. Pero se ha podido identificar que se genera una molécula de ATP cuando han ingresado 4 hidrogeniones. Cada 4 hidrogeniones que están ingresando, se genera una molécula de ATP. Por consiguiente, si son 4 los que me generan una molécula de ATP, digo, ¿cuántos hidrogeniones se generaron? 10. Y cada 4 me genera un ATP.
10 entre 4. Entonces, una molécula de NAD reducido me estaría formando 2.5 moléculas de ATP, que es según la nueva explicación que intenta reconocer que existe una relación en relación al ATP que se está formando con la incorporación de hidrógenos que están reingresando. Y eso es una relación de 4-1. 4 hidrógenos, una molécula de ATP. Tengo 10, finalmente estarían formando 2.5. Esto más o menos son los complejos a los que estamos intentando graficarles, y estos complejos finalmente nos van a ilustrar esta secuencia de tal forma que vamos a seguir una explicación un poquito más rápida. Complejo 1, y ustedes observan aquí que esto está constituido por 25 polipéptidos, el complejo 2 por 4 polipéptidos, y acá el complejo 3 de 9 a 10 polipéptidos, complejo 5 de 12 a 14 polipéptidos. Al final, lo que estamos mencionando con todo esto de aquí, estos son moléculas que están siempre acopladas a un grupo de proteínas, ¿ya? Y que todos estos complejos previos van a favorecer que el complejo 5 genere esta molécula de ATP. Todos estos de aquí están trabajando para generar una gradiente electroquímica positiva para que el complejo 5 pueda generar ATP. Y también para que se consuma el oxígeno que llegó dentro de la célula. Y ese consumo de oxígeno significa formar agua molecular. Entonces, hay diferentes formas que intentan explicar estos mecanismos de transporte de electrones, ¿no? Hay eh, eh, muchos estudios que están intentando asociar a complejos isopotenciales. Hay transporte de electrones que, por otro lado, no modifica de manera ostensible este potencial redox del complejo en su conjunto. Y también vamos a ir notando que existe una importante asociación entre la distancia de los transportadores y su posibilidad de ingresar a esta cadena de transportadores. No nos olvidemos, doctores, que estamos hablando de moléculas muy pequeñitas. Entonces, en esta imagen que nosotros intentamos reproducirlo, lo vemos inmensamente grandes, que tienen relativa conexión, pero esa conexión, si nosotros lo pasamos a situación real, estamos hablando de unas distancias muy, muy pequeñas donde debe ocurrir este flujo continuo de electrones. Entonces, tiene que haber un espacio muy cercano para que este flujo sea continuo en estos electrones. Lo que no se tiene con claridad es cómo es la forma precisa que ocurre esta transferencia de electrones entre un sitio activo y el otro sitio. Es decir, del complejo 1 para que pase a la ubiquinona, cómo es este mecanismo aún todavía sigue siendo motivo de estudio, pero se sospecha de que debe haber algo que finalmente entre moléculas debe existir una especie de atracción en alguna parte de la estructura de la molécula que favorece el concurso y la posibilidad de que pase de una zona a la otra. ¿Y por qué diríamos, carambas, en esas moléculas que hay tanta cantidad, por qué esos electrones no se van igual a la membrana, al espacio intermembranal? ¿No? Porque se supone que hay una carga positiva con carga negativa, sería mucho más fácil de existir esa atracción electroquímica, ¿no? Cargas compuestas se atraen, pero no ocurre eso. Es porque en estas moléculas debe existir, como en las enzimas que ustedes han estudiado, lo que se llama el sitio catalítico, el punto de conexión, el punto donde finalmente ocurre la separación de una molécula que yo enzimáticamente estoy induciendo. Algo parecido debe existir en esta secuencia de cadenas de transportadores de electrones. Bien, entonces vamos a ir viendo de que efectivamente
también existen inhibidores específicos en esta cadena de transportadores que finalmente van a suprimir esta secuencia de transporte. Hemos mencionado la retornona, hemos mencionado al barbitúrico, el monóxido de carbono, hemos mencionado al antibiótico, al cianuro, al sulfuro, que son sustancias que van a suprimir en una parte de los complejos enzimáticos esa posibilidad de seguir transfiriendo electrones. Y hemos mencionado que es muy complicado cuando eso ocurre en el complejo 4, porque allí se suprime y al ser suprimido allí ya tengo la imposibilidad de que el electrón finalmente se acople con el oxígeno. Y si no se acopla, no hay forma que el oxígeno se consuma. Y si no hay forma de que el oxígeno se consuma, significa que no se está formando el agua molecular y toda esa cascada de transporte se ve interrumpida. Hemos mencionado que esto solamente es posible ¿dónde? En células aeróbicas. Las células anaeróbicas no tienen esta capacidad, ¿ya? Y cuando en la mitocondria desacoplada, esa energía libre va a transportarse o va a liberarse en forma de calor. Y esto es una cosa que es importante. Por eso que nosotros somos animales isotérmicos, porque también nuestra temperatura tiene que mantenerse en una constante. Estemos en un sitio muy frío o estemos en un sitio muy caliente, pero nuestra temperatura no se adapta al medio externo. Nosotros somos isotérmicos y nuestra temperatura se mantiene y nuestras células funcionan en razón de que mi temperatura está bordeando siempre los 37 grados promedio. Entonces, si yo empiezo a enfriarme, mis células pierden funcionabilidad. Y si empiezo a calentarme, también mis células pierden funcionabilidad. Por eso que las fiebres son muy negativas y se mantienen en el tiempo. Al igual que las etapas de enfriamiento son muy negativas y se mantienen en el tiempo. En algún momento les conté sobre el Titanic. Las personas que murieron o naufragaron en el Titanic y estuvieron vivos unos minutos, se murieron porque finalmente su temperatura decreció. No se ahogaron, sino su temperatura decreció. Y como decreció y las aguas en esa hora y en un espacio abierto y en la medianoche, pues esa agua tranquilamente estaría a 10, 20 grados bajo cero, ¿no? Entonces, todo el calor de la persona finalmente se transfiere al agua. ¿Y eso qué quiere decir? Su temperatura empieza a caer, a caer, a caer, y una de las células, cada vez que baja la temperatura, pierde función y la función de las células se afecta por completo, pierde funcionabilidad del órgano y la estructura total. Eso pasa cuando no hay una forma de conservar el calor. Siempre hay una relación que es importante en relación a fosfato y oxígeno, en relación al ADP y oxígeno. Por eso que se habla que el número de moles de ATP está un poquito relacionado a la asociación del número de oxígeno, del número de moles utilizados o consumidos de oxígeno. Esto me dice cuánto está la actividad metabólica de la persona. Si yo estoy consumiendo mucho oxígeno, significa que yo necesito mayor cantidad porque mi cuerpo está trabajando más, significa que necesito más ATP, significa que estoy gastando mucho más ATP, necesito producir más ATP, pero para yo producir más ATP necesito consumir más oxígeno. El oxígeno que llega a la célula tiene que de todas maneras recepcionar más electrones, se estará formando más agua molecular, pero lo que me está diciendo es hay una relación de ATP y oxígeno. Más ATP, más oxígeno que se está consumiendo. Y aquí es la relación que inicialmente se da, ¿no? De la molécula, una molécula del NAT que ingresa a la cadena transportadora, se nos decía por los estudios clásicos que me generaba 3 moléculas de ATP, porque antes se pensaba que se generaba dos hidrogenones y 2 hidrogenones eran suficientes para formar una molécula de ATP, pero no es el caso. Y lo mismo ocurría con el FAT me decían que se generaba 2 ATP y eso tampoco no es cierto. Entonces, aquí los desacopladores en relación a este proceso de fosforilación oxidativa vamos a estar asociados a eventos como el dicumarol, que es una sustancia que tiene que ver con los mecanismos de anticoagulación, pero de todas maneras son sustancias que participan en estos procesos de desacopladores de la fosforilación oxidativa. Pero también va a haber inhibidores de la fosforilación. Uno de ellos es la oligomicina, que es un antibiótico, ¿no? Hay otros como
inhibidores del transportador de ATP-ADP. Tenemos el atractilócido, que son moléculas que están de alguna forma interfiriendo el proceso del transportador de ATP, interfiriendo la fosforilación, interfiriendo en los procesos de desacoplación, todos estos asociados a un grupo de moléculas. Hay una hipótesis química donde, de todas maneras, se hace mención que el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria formaría un compuesto fosforilado a la que a su vez transfiere su fosfato al ATP. Esto todavía es una especie de intención de explicar con algún detalle adicional y digo, caramba, el ADP no se, o sea, no es que se acople inmediatamente al fósforo inorgánico, sino establecen que hay un compuesto que estaría fosforilado, que ese compuesto fosforilado es el que le va a transportar su fosfato al ADP, pero aún todavía no está muy claro, pero sigue siendo una hipótesis de trabajo. Hay la hipótesis conformacional donde se postula que los cambios de la arquitectura en relación a los componentes de la cadena transportadora de electrones, estos cambios conformacionales representaría el estado que va a permitir alta energía para que el proceso se asocie al evento de fosforilación oxidativa. Recuerden ustedes cuando se habla de enzimas, y ustedes recordaban de las enzimas alostéricas y cómo el producto podía ser el regulador de la enzima alostérica. El producto de la reacción enzimática al final servía como un mecanismo de control alostérico. Se acoplaba a la molécula, le cambiaba la conformación y dejaba de actuar sobre el sustrato. Algo parecido también se intenta explicar con esta hipótesis conformacional. Esta es la otra hipótesis, la hipótesis quimiosmótica. Esto es lo que genera lo que se llama gradiente electroquímica de protones. Es lo que más peso se está dando en relación a la formación de ATP, donde en la parte de la membrana, del espacio intermembranal, se genera una gradiente importante de protones y que en esa gradiente importante de protones finalmente se va a permitir generar moléculas de ATP. Sí, esto más o menos para tener una noción en relación, yo tengo glucosa, estoy formando el lactato, muy bien, estoy aquí, es glicólisis, y ustedes recuerdan, la glicólisis tiene un delta de energía libre negativo y por eso que es exorgónico y por eso que es espontáneo, a pesar que se consume 2 moléculas de ATP en el proceso, pero se forman 4 moléculas de ATP, por eso que esto en cuestiones de eventos de reacciones metabólicas está dentro del grupo de las reacciones exorgónicas. Y si yo veo de lactato hasta la formación de CO2 y agua, también aquí hay un delta de energía libre. Por eso que el delta de energía libre de la glucosa hasta la formación de CO2 y agua son reacciones de orden exorgónico. Aquí es un detalle donde tratamos de hacer mención que estos diferentes moléculas que estamos intentando graficarlos tienen todos opciones muy importantes para la constitución de esta molécula de ATP, ¿no? Y tengo moléculas desde esta forma de creatinfosfato, que es una reserva energética de la creatina en el músculo y que les permite en determinadas circunstancias liberar su fosfato y generar moléculas de ser moléculas de alta energía compatibles con el ATP. Lo mismo para el fosfonolpiruvato, compatibles con fuente de energía de alta energía como el ATP. Todo esto de acá son moléculas que nos permiten a nosotros reconocer que el ATP es indispensable, pero yo tengo otras moléculas, fuentes importantes que también me pueden generar energía tan semejante o muy parecida, en algunos casos mayor que el ATP. Los lugares donde normalmente hay concentración de fosfatos y que nos permiten a nosotros utilizarlo como una serie de recursos para diferentes actividades, están asociadas al CTP, al GTP y al UTP. El CTP se asocia mucho en la síntesis de proteínas, el GTP para lípidos y el UTP para polisacáridos, un poco tratando de hacer hincapié de que las diferentes fuentes donde yo puedo tener
sustancias trifosfatadas asociadas a una base nitrogenada del tipo de las purinas, pues, o pirimidinas, finalmente se asocian a este grupo de moléculas. Sigue siendo muy importante que la función básica de todas las fuentes de energía sigue siendo el ATP, pero estos también son recursos que yo los puedo tener para otros procesos semejantes. Eh, Normalmente, cuando nosotros utilizamos ATP, estamos utilizando de manera importante. Y estamos utilizando de manera importante. Y en algún momento yo le decía, doctores, casi la mitad del ATP que se produce por la oxidación de los alimentos, de todos los alimentos que estamos consumiendo, casi la mitad va a parar ¿dónde? A las bombas de sodio, potasio, ATPase. Es ahí donde se consume casi la mitad de los ATP que se han formado. ¿Y por qué les digo esto? Porque decíamos, y ustedes lo deben recordar, que esta bomba de sodio, potasio, ATPasa están en todas las células. Y tienen que estar en todas las células porque si no, no les sería posible vivir, porque decíamos que el sodio ingresa con agua, y si es que el sodio no sale, lo hincha la célula y cada vez lo va a hinchar más, lo va a hinchar más, y va a llegar un momento que esa célula eclosiona. Ahí sería su final de la célula. Y para que eso no ocurra, necesito una bomba que regrese al sodio a su lugar de origen, que es el extracelular. Por eso que hay un intercambio muy alto de ATP. ¿Ya? Y la creatinasa ya tiene que ver mucho con la reserva energética que finalmente tenemos, ¿dónde? A nivel muscular. Hay deficiencias vitamínicas que pueden interferir en estos procesos, como el caso de la riboflavina, niacina, el ácido pantoténico, la tiamina. Y todos estos de acá, doctores, forman parte del complejo B. Entonces, el complejo B es cierto que es importante, y ustedes cuando hicieron su primer seminario sobre B12 y B9, también era parte del complejo B, ¿no? La cianocobalamina, que es la B12, y la B9, que es justamente el ácido fólico. Estos también forman parte ¿de qué? De esta gama de vitaminas que su deficiencia puede afectar diferentes posibilidades en la opción metabólica de la cual estamos conversando. ¿Qué hace el cianuro cuando ocurre un envenenamiento por cianuro? Y decíamos que el cianuro, ¿dónde actúa? En el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que hace el cianuro? Tiene la propiedad de ligarse al fierro más 3 en el citocromo. Y recuerdan cuando hicimos la presentación del citocromo, decíamos que el citocromo se parece ¿a quién? A la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tenía un núcleo de fierro asociado a 4 grupos pirrólicos, formando el anillo tetrapirrólico. ¿Qué es lo que hace el cianuro? Se acopla aquí. Al acoplarse acá, ya no permite ese proceso de desacoplamiento, y por eso que en este caso, el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones ya no puede ceder, ya no puede seguir transportando electrones, y por consiguiente se interrumpe esa cadena transportadora. Por consecuencia, el oxígeno no recepciona electrones, la respiración se suprime, se detiene la producción de energía, y la muerte viene como consecuencia de ello. Entonces, las personas, los animales o cualquier animal que consuma cianuro, le va a ocurrir este proceso. El evento, si yo no revierto este proceso, la muerte se viene como consecuencia de ello. La hipertermia maligna, ¿a qué le llamamos hipertermia maligna? Hipertermia significa que tiene la temperatura alta. Temperaturas que están sobrepasando los 40 grados de temperatura. Y eso se ha podido observar justamente con los anestésicos inhalados, y que muchas veces han ocurrido en sala de operaciones, utilizando el éter, utilizando el alotano. Esto lo que hace generalmente es en personas sensibles, susceptibles, porque éter y alotano se usan muchas veces, y muchas veces no ha ocurrido esto. Pero esta hipertermia maligna se asocia a este uso de anestésicos, como el éter y el alotano. Pero lo que ocurre con este tipo de anestésicos es que va a producir un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa del transporte de electrones. Va a impedir que se produzca ese desacoplamiento.
con la cual decrece la producción de ATP. Esto finalmente va a ser de alguna forma un factor para que la temperatura se eleve generando calor. Esa energía va a estar bajo la forma de calor. Esta energía no es captada para producir ATP. Esta energía se está liberando bajo la forma de calor. Y si se libera bajo la forma de calor, la temperatura corporal en esa persona empieza a subir. 37, 37 y medio, 38, 38 y medio, 39, 40. Tranquilamente puede pasar largamente el 40, 41, 42 grados centígrados, ¿no? Esto va a favorecer que se estimule el ciclo de Krebs, va a haber mayor producción de CO2 y esto va a llevar a una acidosis respiratoria. Esto también es un evento de cuidado. Vamos a hablar y rápidamente, porque esta es la segunda parte donde yo necesito que ustedes consoliden los conceptos para que las cosas que estamos mencionando no se disipen con facilidad. Voy a volver a hablar sobre la mitocondria y en esta parte de la mitocondria lo que les quiero explicar es que esta mitocondria tiene una membrana externa y tiene una membrana interna, ¿correcto? Pero además de eso, si ustedes se dan cuenta, también observen aquí hay ribosomas, sorprendentemente, pero no les debe sorprender. ¿Por qué? Porque aquí hay ADN. Y mi ADN de la mitocondria, mi ADN de la mitocondria, produce información genética. ¿Para qué? Para formar proteínas de mi cadena transportadora de electrones. Pero ¿quién se encarga de formar eso? Justamente las ribosomas, que son las organelas especializadas para formar proteínas. Entonces, dentro de la mitocondria, tiene que haber ribosomas para descifrar la información que está guardada en el ADN de la mitocondria. Por consiguiente, no les extrañe que en este gráfico esté los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas. Los ribosomas fundamentalmente están en citoplasma, sí, pues, pero dentro de la mitocondria también hay ribosomas. Entonces, ¿y eso por qué? Porque finalmente tienen ADN, pues, y el ADN tiene que ser traducida la información cada vez que se copia. Y quien lo traduce es justamente el ribosoma. Muy bien, ya tenemos la idea clara de cómo es este asunto relacionado a la estructura de la mitocondria. Aquí también se está graficando a la ATP sintasa con sus fracciones F0, F1, ¿no? Todos esto de acá, estas son las crestas que finalmente ustedes ya lo conocen, de la membrana interna. Vamos a ir viendo algunas de las cosas de manera esquemática. La matriz, la membrana interna, el espacio intermembranal y la membrana externa. Hemos mencionado que esta membrana externa es muy permeable. Aquí es donde se carga de manera importante la cantidad de hidrogeniones que vienen de donde, de la cresta interna. De la cresta interna van a llevar hasta esta zona. En la matriz hemos mencionado que ocurre el ciclo de Krebs, también la beta oxidación. Entonces vamos viendo la energía de las reacciones. Los compuestos que ceden electrones son llamados agentes reductores, eso ustedes ya lo conocen. Los compuestos que ganan electrones son los agentes oxidantes, eso también ustedes. Estos conceptos ustedes ya lo traen de clases anteriores. Transferencia eléctrica es lo que antes estábamos intentando mencionar cuando existe que estos estructuras de los diferentes moléculas finalmente inician su transporte de electrones. Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. A eso es lo que intentamos también referirnos cuando hablamos de transferencia electrónica, ¿no? Cargas que finalmente son desplazadas en la cadena transportadora de electrones, pero por otro lado, los protones pasan de un espacio hacia otro espacio. Es el potencial de oxidorreducción que le hemos intentado mencionar cuando decíamos que hay moléculas que se encargan de llevar protones de un lugar hacia otro para que eso pase a otro sistema de transportadores de estos electrones, y a eso le decíamos capacidad de la oxidorreducción, de moléculas oxidadas a moléculas reducidas y luego de reducidas a oxidadas. Son eventos estos son celdas donde estamos intentando graficar
como estos sustancias que finalmente son moléculas que van a permitir que su paso de lactato a piruvato finalmente genere un flujo de electrones, que esto en un potenciómetro se está visualizando, se está midiendo, ¿no? Y este flujo de electrones al final ha sido nuevamente eh, cuantificado en un recipiente distinto. Por aquí hay una reacción enzimática. El lactato pasa a piruvato, pero esa situación está generando una transferencia, y esa transferencia es medida por un potenciómetro, y me doy cuenta que efectivamente ha habido cambios en las secuencias que el potenciómetro está indicando. Algo muy parecido también ocurre con otro elemento relacionado al fierro que está en estado férrico y que va a pasar a estado ferroso. Eso también va a ser medible con un flujo de electrones. Yo inicialmente tengo estas moléculas en relación de los hidrógenos cuando se disocian. Un hidrógeno molecular, cuando se disocia a dos hidrógenos atómicos, va a generar flujo de electrones. Ese flujo de electrones al final va a permitir que el fierro que está en su estado férrico finalmente pueda pasar a su estado ferroso. Hay flujo de electrones que es percibido y medido a través de los potenciómetros. Esto también nos está indicando en relación a la fórmula que ustedes en algún momento yo les presenté, la ecuación de Nernst, donde intentábamos graficar cómo se producía o cómo se generaba la delta de energía libre. Esta delta de energía libre que nos permitía generar trabajo, habíamos mencionado que estaba asociado a una determinada variación de la energía, que esto tenía que ser medidos en, este, en determinados tipos de presión y temperatura, y solamente para graficar que esto es importante cuando se intenta calcular lo que yo necesito en una determinada reacción química. Y al final vamos viendo que cada uno de los potenciales redox estandarizados ya están bastante reconocidos cuánto es su delta de energía libre en cada uno de ellos. Esto es una reacción también en una molécula súper conocida que hemos estado intentando graficar, que es el NAD reducido, para que finalmente se genere la molécula de agua. También esto es calculado con esta ecuación de Nernst. Energía libre para la oxidación. Las mitocondrias se encargan de dosificar esta energía de oxidorreducción que están contenidas en el NAD reducido. Recuerden, doctores, que en algún momento yo les decía, vamos a suponer que alguno de ustedes es un deportista calificado y que va a correr 1000 metros planos. En esa necesidad de hacer una carrera de 1000 metros planos, ustedes utilizan su máxima cantidad de energía a través de la necesidad de contraer y relajar determinados músculos para que la posibilidad de tener la máxima influencia y velocidad sea óptima. Y obviamente allí el NAD, que empieza a liberar sus electrones y luego liberar sus hidrogeniones, ese transporte de electrones me va a mí permitir establecer si lo que yo necesito es ATP o necesito una cosa diferente. En este caso, mi requerimiento sería ATP porque estoy haciendo trabajo. El músculo está trabajando. El músculo necesita contraerse, relajarse de manera rápida, sostenida, porque estoy haciendo mi máximo esfuerzo y necesito ATP. Muy bien. Este NAD que ingresa
en un lugar donde yo no estoy haciendo ejercicio. Mala suerte, mi carro se malogra justo en Ticlio, en medianoche, 1 de la mañana, no tengo calefacción, me arropo de la mejor forma posible, estoy en una temperatura de 20 grados bajo cero, intento abrigarme de la mejor forma posible y mi cuerpo también necesita generar calor. No va a generar, partiendo de acá, no va a generar este ATP, sino me va a generar energía que va a ser manifestada en forma de calor. Por eso que es importante recordar de que las moléculas de ATP que estamos estudiando, cierto, van a llegar a constituir moléculas equivalentes en ATP, pero en la medida de las necesidades que pueda tener el organismo. En otras circunstancias lo va a hacer en forma de calor, como en el caso de este, la, el asunto relacionado a la hipertermia maligna, donde hablábamos de determinadas sustancias y moléculas que favorecen el desacoplamiento, y cuando no hay desacoplamiento, esta energía que finalmente no llega al ATP se transforma en forma de calor. Estos son también otros potenciales relacionados a la reducción de determinados transportadores en la cadena respiratoria que ya tienen sus equivalentes establecidos. Esta es la secuencia que empieza con los donadores del NAT, sigan mi proceso, coenzima Q, citocromo B, C1, C, citocromo A y A3 y los electrones que al final van a parar al oxígeno. Todos estos están asociados a un determinado milivoltaje respectivo y también con un delta de energía variable dependiendo a qué nivel de intercambio nos encontramos. El rendimiento de ATP, hemos mencionado que por cada electrón cedido, la forma clásica que nos enseñaron y también me lo mencionaron cuando estaba en la situación como ustedes, era esta la forma clásica que nos decían que el NAD reducido me generaba 3 ATP y también nos hacían hincapié que el FAD reducido me generaba 2 ATP. Y eso de ahí era porque finalmente se establecía de que la cantidad de hidrógenos que salía en cada secuencia de cada complejo eran solamente 2 hidrogeniones. 2 hidrogeniones acá, 2 hidrogeniones acá, 2 hidrogeniones acá. Y cada vez que regresaban 2 hidrogeniones, se generaba una molécula de ATP. Ese es el concepto tradicional. Y como el FAT no ingresaba en el complejo 1, sino ingresaba en el complejo 2, entonces solamente generaba 2 hidrogeniones acá, 2 hidrogeniones acá, por consiguiente, solamente generaba 2 moléculas de ATP. Y eso más o menos era la tendencia durante mucho tiempo que se ha mantenido en relación a estos complejos enzimáticos que generaban algunas características en relación a la posible formación de ATP. La coenzima Q, y hemos mencionado que es una molécula muy importante, que es el nexo entre el complejo 1 y el complejo 3, que es un nexo que va a permitir la incorporación de electrones. Ustedes tienen acá la ubiquinona y miren cómo se está incorporando hidrogenión más electrones, pero ese hidrogenión no se va a quedar, sino el hidrogenión de todas maneras va a migrar. Pero aquí es donde intentamos graficar cómo se va incorporando a esta molécula estos elementos de la cadena transportadora. Y les decía que los citocromos son moléculas que están asociadas a un fierro central unido a 4 anillos pirólicos, que son los tetrapiroles, y que resulta siendo muy importante porque esto también me asemeja mucho a la forma como está constituido la hemoglobina. La hemoglobina también tiene una cosa muy parecida a esta, pero aquí está unido a la cadena alfa, alfa 1, alfa 2, y por el otro lado beta 1 y beta 2, 4 cadenas y su núcleo prostético llamado M. Y en ese M estaba el fierro. Y por ahí les decía cuán importante, doctores, es recordar esto de aquí, porque también, como hemos mencionado minutos previos,
Es importante recordar que estas moléculas necesitan del fierro para constituirse. Y si necesitan del fierro para constituirse y yo tengo anemia ferropénica, quiere decir que tengo poco fierro. ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo adecuadamente. También los citocromos pueden empezar a afectarse y afectarse los citocromos también afecta la cadena transportadora de electrones. Esa es más o menos la forma de las estructuras de los centros que están asociados al fierro y además a las zonas de azufre, ¿no? Fíjense acá, esta es la proteína, tengo el fierro, los azufres están asociados a un aminoácido que es la cisteína. La cisteína es un aminoácido azufrado junto con la metionina. Esta cisteína hace nexos de conexión, enlaces covalentes ¿con quién? Con el fierro. Es la forma como empieza a asociarse. Voy a tener otras estructuras que también participa el fierro y también participan las moléculas azufradas de los aminoácidos como la cisteína, pero también aparecen azufres individualizados que están haciendo conexión con el fierro. Y en otras circunstancias, yo voy a tener otro grupo de moléculas donde el fierro también está asociado a varios elementos férricos, pero unidos también a compuestos azufrados, que pueden ser azufres individuales o son los elementos azufrados de las moléculas de cisteína dentro de la estructura de una proteína X. Y esto va a ocurrir en el complejo 4, donde también existe el cobre dentro de la estructura de esa molécula. Ya estamos viendo que más o menos esta es la secuencia que estamos intentando desarrollar, donde yo tengo el NAT, en este caso la coenzima Q, la Q10, el citocromo B, citocromo C1, citocromo C, finalmente el citocromo A y el citocromo A3 y con la opción de generar oxígeno. Estos son los puntos por donde recorre los electrones que han sido cedidos del NAT reducido. Pero los que siguen la secuencia del FAT reducido van justamente a la coenzima Q, citocromo B, siguen esta secuencia, pero aquí ustedes observen qué lo diferencia. Si yo sigo aquí la secuencia, es exactamente igual, exactamente igual, exactamente igual, sigo y son iguales. Y aquí faltó justamente el complejo enzimático 1, que normalmente es donde se acopla el NAT reducido. El FAT reducido va directo a la coenzima Q. Y aquí tienen ustedes el NAT. ¿Dónde está? Este es el complejo 1. Y aquí está el complejo 1. ¿Dónde ven? Es una flavoproteína la que inicialmente se acompaña a estos dos electrones. Estos dos electrones se pasan a la secuencia de este complejo de hierro-azufre y de aquí, de este complejo de hierro-azufre, van a ceder estos dos electrones ¿a quién? A esta coenzima Q, también llamada ubiquinona o complejo Q10. Esto se va a acoplar y allí empieza el evento del transporte de electrones. Mientras esto está ocurriendo, aquí también está pasando el 4 hidrogeniones. Aquí la gráfica no realmente refleja este complejo, porque si aquí todo esto de acá es parte del complejo 1. Y finalmente aquí está la coenzima Q que se acopla. Pero y en este complejo 1 es donde por este proceso de acoplamiento de electrones, aquí está generándose 4 hidrogeniones al espacio intermembranoso. Y acá voy a tener el complejo 2, que es el succinato de deshidrogenasa. Este enzima finalmente no permite el acoplamiento del NAT, sino acá se acopla el FAT en el complejo 2 y luego vamos a ver cómo es su proceso de incorporación. Y aquí tenemos el NAT en el complejo 1, el FAT en el complejo 2. El FAT en el complejo 2 también se va a acoplar a una flavoproteína
¿no? Esta flavoproteína incorpora dos electrones, eso cede el fierro al azufre y esto va de frente a la coenzima Q. La coenzima Q finalmente pasa a este evento, pero aquí lo que no me está graficando es esta coenzima Q iría al complejo 3. No. Estas flavoproteínas de transferencia de electrones es la que finalmente se está intentando graficar acá, ¿no? Donde desde la acetil coenzima A puede ir generando moléculas como el caso del FAT reducido para que siga el proceso y llegue hasta la coenzima Q. Si hablamos de estas secuencias, ustedes deben recordar también que en estos procesos de, de la glicólisis, ustedes recuerdan en la glicólisis, ¿qué se formaba en la glicólisis? Se formaba NAD reducidos, pero esos NAD reducidos no ingresaban aquí, porque esos se habían producido ¿dónde? A nivel del citoplasma. Esos NAD reducidos no generan la misma cantidad de ATP que se forma en la matriz, porque esos NAD reducidos no tienen capacidad para ingresar dentro de la membrana interna. Entonces, para eso van a utilizar al recurso del FAT para generar su descarga de hidrogeniones y tener una reducción distinta en la producción de ATP, a pesar que originariamente han sido NAD. Esta es la estructura también del citocromo C1, donde también aquí hay un proceso de acoplamiento de fierro y azufre, la que antes mencionábamos. En el complejo 3, estos citocromos también tienen estos núcleos M asociados a los núcleos pirrólicos, el citocromo C1, B1, y donde hay este proceso de acoplar a los electrones para luego pasarlo al complejo 4 y es ahí donde se va a formar la molécula de agua. Sin hacer mayor redundancia, estas son reacciones que ocurren en estos procesos de la ubiquinona, citocromo Q oxidasa, finalmente lo que se está generando, los dos hidrogeniones que se están asociando dentro de la matriz y además de eso, cuando ocurre la reacción global donde yo tengo a la ubiquinona reducido al citocromo C, más los dos hidrogeniones en la matriz, yo voy a tener como resultado esta ubiquinona ya no reducido, sino libre, con citocromosoma libre, reducido, pero con estos 4 hidrogeniones que van a ir a la zona de la intermembrana, al espacio intermembrana. Más o menos intento graficar, o se intenta graficar en este esquema, el complejo 1-2, acá la ubiquinona que ha recepcionado los hidrogeniones que van a salir, acá habían inicialmente 2, sale uno, sale el otro, ya tengo dos que están saliendo, esto es más o menos ya la ubiquinona que está sin los hidrogeniones, regresa, hizo un circuito donde nuevamente retoma hidrogeniones, recapta hidrogeniones y nuevamente pasa y se vuelve un circuito donde permite la salida al espacio intermembranal, pero captando de dónde, de la matriz los hidrogeniones. Capta los hidrogeniones de la matriz y nuevamente los lleva al espacio intermembranal y sigue una secuencia en esta cadena de transportador de electrones. Acá se sigue transportando electrones se sigue transportando, pero además de eso está permitiendo la salida de hidrogeniones. Esto es lo que lo hemos graficado en el esquema anterior, donde está permitiendo el paso de hidrogeniones hacia el espacio intermembranal. Y para eso está participando la ubiquinona en su situación oxidada y luego en su situación reducida. El esquema es muy semejante aquí, ¿no? Donde está graficando la zona de la matriz y esta es la zona intermembranal. El complejo 4, que es el que transporta electrones del citocromo hacia el oxígeno molecular y va a formar agua.
Esos electrones transportados siguen un camino y en la reacción global tenemos el 4 citocromos C reducidos más 8 hidrogeniones en la matriz más el oxígeno me va a dar 4 citocromos C oxidados más 4 hidrogeniones en el espacio intermembranal y 2 moléculas de agua. Ese es el balance global de la reacción que se genera cuando analizamos el complejo 4. Aquí más o menos es un esquema también del complejo de la citocromo oxidasa, donde inicialmente se generó complejo 1, complejo 2, complejo 3, y esto está ocurriendo en la matriz, donde los hidrogeniones están intentando en este proceso de acoplamiento y luego también se están liberando en estos complejos iniciales y también en este proceso hacemos hincapié de que aquí hay una serie de secuencias que están generando el transporte de hidrógenos. Y aquí en este gráfico lo vemos de repente con una mayor precisión. El citocromo C, cuando el fierro está en su situación más 2, pasa a una situación más 3. Del estado ferroso pasó a estado férrico. Eso implica de que ha perdido electrones. Esos electrones que están perdiendo finalmente están siendo transportados por esta secuencia. Se transporta por esta secuencia en diferentes niveles, pero todo eso de ahí va a ser recepcionado por el oxígeno, ¿no? Y con 4 hidrogeniones más se generó el agua. Es el espacio intermembranal y la matriz. La fosforilación oxidativa es justamente el proceso en el que la energía libre liberada por los electrones que se han transferido en la cadena transportadora de electrones va a permitir el acoplamiento y la formación de ATP. Esa es la última parte cuando hablamos de fosforilación oxidativa. Quiere decir que la molécula ADP en presencia de fósforo inorgánica se va a acoplar ese fósforo y a ese proceso se le va a llamar fosforilación oxidativa porque el proceso que se ha dado es en términos de ese tipo. Esto estamos intentando reproducir lo mismo, el NAT complejo 1, 2, 3, 4, y es en este último proceso donde se está generando la formación de agua. Aquí hay liberación de energía libre a lo largo de la cadena transportadora de electrones y eso es también la que va a permitir desarrollar que este acoplamiento de ADP en presencia de fósforo inorgánico sea viable. Aquí vamos viendo el potencial de reducción en esta energía producida en la cadena transportadora de electrones. Tengo el oxígeno atómico más los hidrogeniones más los electrones y tengo la molécula de agua. Este es su grado de potencial de reducción. Aquí tengo el NAD oxidado en presencia del hidrogenión más los 2 electrones y formación del NAD reducido me está dando valores negativos. Y cuando necesitamos visualizar toda esta secuencia, yo observo aquí el delta de energía libre cuando ya hago todo un balance final, está en una situación positiva. Esta parte es inviable si no hay una fuente de energía que me permita desarrollar esta secuencia. Esta es la teoría quimiosmótica que habla sobre la translocación de protones en la mitocondria, donde dice que se transporta un total de 10 protones por cada par de electrones correspondiente a una molécula de NAT. Se necesita un total de 4 protones para la síntesis de ATP, 3 para la reacción, la síntesis de ATP, 3 para la reacción de ATP-ASA, 1 para el transporte de fosfato inorgánico. Y es lo que finalmente, cuando se hace el balance, se llega a esa posibilidad. Esto es la matriz y todos los elementos que participan en ella, el espacio intermembrana. Acá es donde decíamos que se acumula gran cantidad de protones. Esta gran cantidad de protones van a generar acá justamente la gradiente electroquímica, donde vamos a encontrar una alta concentración de protones. Esa alta concentración de protones va a servir ¿para qué? Para generar un influjo sobre esta enzima que es la ATP sintasa. Esa
fuerte influjo es la que me va a permitir que la molécula de ADP se asocie al fósforo inorgánico y me genere la molécula de ATP. Justo cuando se hacen estudios de estequiometría mecanicista, llegan a algunas conclusiones y dicen, eh, por cada mol de ATP se generan 2.5 en el rendimiento. Dicen, se está por la cantidad de moléculas que finalmente participan en la cadena transportadora de electrones de un NAT, me generan 2.5 mol de ATP por cada mol de NAT. Igual ocurre cuando hablamos de cada mol de FAT, me genera 1.5 moles de ATP. Es más o menos el equivalente a lo que decíamos, ¿no? Que cuántos hidrogenones se generaban en la membrana intermembranal. Decíamos que eran 10 por cada NAT, pero decíamos que eran 4 necesarios para formar ATP. Entonces ahí entre 10 y 4 pues había una relación de 2.5, ese de 2.5 ATP que se generaba. Esta fuerza protomotriz tiene dos componentes: la energía química potencial, que está dada por la diferencia y concentración de protones a ambos lados de la membrana interna, y la energía eléctrica potencial, que es originaria con la separación de cargas cuando un hidrógeno cruza la membrana interna. Estas dos características hacen que tenga una potencialidad para desencadenar una respuesta en la fracción F1 de la ATPasa sintasa. Ya, esto es más o menos un esquema que antes le presenté, muy parecido, donde veíamos el NAT, los hidrogenones que están concentrándose en el espacio intermembrana, y finalmente esta es la molécula de la ATP sintasa, donde la fracción F0, perdón, está dentro de la estructura de la membrana, y la fracción F1, que es la que finalmente funciona como una especie de molino, pero bajo el influjo de los protones, eso va a tener la posibilidad de generar acoplamiento de ADP más fósforo inorgánico y generar lo que se llama el ATP. Esto es la estructura de la molécula del ATP. Esta es la estructura de la molécula del ATP, y como antes le decía, esta es la fracción F0, y es aquí el canal protónico por donde van a ingresar los protones. Este se supone que este es el espacio intermembranal, y aquí se han acumulado gran cantidad de protones, y por este canal protónico van a ingresar los protones. Al ingresar los protones va a generar una fuerza eléctrica importante para que estos componentes de la ATP sintasa, que son al final, en total hay 3 cadenas alfa, hay 3 cadenas beta, hay una cadena gamma, una cadena delta y una cadena epsilon, forman parte de la estructura de la unidad F1 de esta molécula llamada ATP sintasa. Eso va a permitir que la cadena beta de esta molécula del ATP sintasa permita acoplar al ADP más fósforo inorgánico y tengamos la molécula del ATP. Más o menos esta es la característica, el esquema, la cadena de protones que va a ingresar por esta secuencia, va a generar movimientos en la estructura que va a permitir que las cadenas que existen aquí van a permitir que el ADP se acople a un fosfato y tengamos la molécula de ADP. Esto es lo que hace esta enzima llamada sintasa de ATP. Estos son los diferentes componentes que van a estar dentro de este espacio intermembranal y las diferentes sustancias que están dentro de la matriz mitocondrial. Esquemas del ATP sintasa, ¿no? Y lo que antes mencionábamos, que hay sustancias que van a impedir que la cadena transportadora de electrones se vea suprimida. Ya hemos mencionado de la retonona, hemos mencionado de la actimicina C, hemos mencionado del cianuro, hemos mencionado del monóxido de carbono. Todos estos en diferentes complejos enzimáticos. Lo más complicado es esto de aquí. Todavía con esto tenemos la opción de tener más chance, pero aquí ya se bloqueó el último paso,
que es para la anexión de los hidrogeniones al oxígeno, y cuando esto se ve suprimido, se suprime todo. ¿Ya? Y estos son los diferentes lugares donde está ocurriendo la inactivación, ¿ya?, de estas sustancias que impiden que la cadena transportadora de electrones continúe su proceso. Agentes que inhiben, ya que hemos mencionado, inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial, son todos estos de acá, los desacopladores que disipan el gradiente electroquímico, ácidos débiles cargados positivamente, el nitrofenol, los ionóferos, la valonomicina, inhibidores del ATP, otro antibiótico, la oligomicina. Todos estos de aquí son de todas maneras importantes recordarlos. Hay mecanismos naturales que disipan gradientes electroquímicos. Por ejemplo, los poros de transición mitocondrial liberan también citocromo C y otros agentes proapoptóticos. Y aquí resulta algo interesante. Cuando hablábamos de obesidad, ustedes establecieron y dijeron que habían dos tipos de tejido adiposo. Un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo gris o marrón, que finalmente, por tener una proteína que se llama termogenina, disipaba la energía, pero en forma de calor. Y eso lo tienen muchísimo los recién nacidos, porque todavía su hipotálamo no ha llegado a una madurez completa y no regula adecuadamente la temperatura, y es la termogenina de la grasa parda la que permite mantener y conservar la temperatura de los recién nacidos. Entonces, aquí vamos a tener los inhibidores, ya lo hemos mencionado, que inhiben el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4, dependiendo qué tipo de inhibidores es la que finalmente se está intentando reproducir, ¿no? Y también mencionábamos que justo también la enzima puede sufrir un factor inhibitorio, y en este caso es un antibiótico el que genera esa inhibición de la ATP sintasa, que es la oligomicina. Los inhibidores de los complejos 1, aquí lo mencionamos, la retonona, que es una de las cosas que es muy frecuente. Esto es un producto vegetal que finalmente funciona como en algunos casos lo utilizan también como insecticidas para evitar que los complejos de la cadena transportadora continúen y de esa manera supriman la función del animalito a la cual están intentando bloquear con retonona. El complejo 3 puede inhibirse por la actimicina, que es un antibiótico. Vamos a ver qué ocurre en relación a otros complejos. El complejo 4 hemos mencionado que básicamente el complejo 4 puede estar muy comprometida cuando inhibimos a través del monóxido de carbono, o en su defecto con el cianuro. Y eso va a impedir de que se forme la molécula de agua que hemos mencionado que es importante. Hay desacopladores, transporte de protones por desacopladores que tienen que ver con estas sustancias, el nitrofenol. También inhibiciones del complejo 4 que ya lo hemos mencionado, son estos de acá, el cianuro, el monóxido de carbono, los nitritos, que inhiben al complejo 4. Muy bien, doctores. He intentado hacer lo posible de graficarles de manera esquemática esta secuencia de cadena transportadora de electrones, porque considero que es uno de los temas que sí debemos recordarlo bastante bien y tenerlos muy presente, básicamente porque en algún momento tenemos que asociar cosas que venimos aprendiendo en otra temática y que tiene que ver mucho también con sus estructuras y algunos funcionamientos parecidos en relación a determinados grupos de elementos químicos que se utilizan. Bien, doctores, si ustedes tienen alguna pregunta en estos minutos finales, hemos programado esta actividad hasta las 10 de la noche, estamos a escasos minutos de las 10 y tampoco no voy a abusar de su tiempo, y voy a hacer lo posible que los otros acápites que vamos a desarrollar el día de mañana sean más consolidados y tengan la posibilidad de abreviar el tiempo para que ustedes tengan la opción de revisar los temas que están pendientes. Si tienen alguna posibilidad de pregunta, autores, con mucho gusto estoy atentos a la inquietud que tengan. Piero, te escuchamos. Adelante.
Sí, doctor, solo quería aclarar algunas cosas que tenía respecto al transporte de ese electrón a lo largo de todos esos complejos. Básicamente, lo que he visto vendría siendo de ese potencial de óxido de reducción que primero empieza por esos momentos de NAD y luego empieza por complejos de coenzima QA. Bueno, para no alargarla, estaría empezando básicamente por una iniciación de que esté básicamente enfocado a la liberación de los milivoltios, porque después cuando llega al oxígeno está relacionado con una mayor capacidad de captación. O bueno, así más lo estoy relacionando. O sea, el Sí. NAD está más favorecido para una liberación de mayor cantidad de energía y cuando llega el óxido, cuando llega el oxígeno está mayor capacitado para una mayor absorción Ujú. de esa energía, bueno, de ese traslado. Es correcto, Piero. Sí, pues son detalles que es importante recordarles. Las moléculas se comportan de manera diferente en relación a su constitución. En este caso, toda la cadena transportadora de electrones en relación a los sustratos que están llegando, que fundamentalmente es el NAD o el FAT, siempre van a tener un comportamiento diferente. Y toda la cadena de cascada de reacciones desde que la glucosa empieza a oxidarse, desde el primer paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, que empieza esa cadena de oxidación de la molécula, siempre el objetivo es formar moléculas intermediarias de alta energía. Y dentro de estas moléculas intermediarias son estas dos moléculas, que es el NAT y el FAT, que finalmente van a cumplir ese propósito. Y son las dos únicas moléculas que llegan a la cadena transportadora de electrones. Si ustedes recuerdan, el NAD-fosfato reducido tiene otra connotación bien distinta y tiene que ver básicamente con la vía de las pentosas, que tiene otra secuencia y no llega a ser parte de la cadena transportadora de electrones, a pesar de que es un NAD-fosfato. Pero de todas maneras, sí, la carga de voltaje tiene que ver mucho en esto de la dación de electrones y también de la receptación de electrones. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctor. Entonces, ¿habría también una relación en el cambio de la energía libre o bueno, la energía libre de Gibbs? Porque he visto, al menos de lo que estaba viendo en los gráficos, en algunos aumenta, pero en algunos lados también disminuye. No sé si habría una relación en todo ese continuo cambio del transporte de electrones cuando se están formando o sea, cuando se están oxidando, se están reduciendo. En el caso de un Sí. cambio de energía de Gibbs. Ujú. Ya, sí. Cuando hablamos de energía libre de Gibbs, siempre es un detalle que es importante correlacionarlos a lo que nosotros intentamos graficar y decir. Por ejemplo, cuando este solamente es un proceso donde hay electrones que pasan de molécula a molécula. ¿Ya? O sea, no me está cambiando la estructura de la molécula, sino lo que está generando es un evento transitorio, y por ahí viene el detalle, transitorio de conformación por aceptación, en este caso, de solamente electrones. Y por eso que se habla de cadena transportadora de electrones. Son electrones las que finalmente se están acoplando. Eh, este proceso de acoplamiento inicial se ve afectado cuando no se puede desacoplar. Y por eso que antes les hablaba de un evento de hipertermia marina por ese proceso, que no se desacopla. Y no se desacopla, ¿por qué? Porque hay un fármaco que interfiere en ese proceso. Y cuando hablamos de energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs siempre nos debe recordar un detalle. Es para yo entender de que las reacciones están ocurriendo a favor de una secuencia, tomando en cuenta qué cosa, tomando en cuenta si esto de acá me va a generar gasto o consumo de energía. Y si ustedes se han percatado en esta secuencia, de complejo 1, complejo 2 a complejo 3 a complejo 4, pregunto, ¿en alguna parte de todo ese proceso hemos mencionado, ¿se ha consumido o no se ha consumido ATP? Porque si es que no se ha consumido ATP,
Entonces, el proceso, de todas maneras, que inició en otros eventos previos, finalmente me está generando un evento exorgónico para que genere ATP. Estas son reacciones exorgónicas, porque el producto final es el ATP. Porque si estuviera consumiendo ATP, pues probablemente no sería muy rentable. Pero sí se generó consumo de ATP, por supuesto. En la glicólisis se generó ATP, se consumió ATP en la glicólisis. Y si nosotros vemos esa etapa inicial de la glicólisis, donde se generó ATP para que las reacciones subsiguientes se sigan dando, es lo que finalmente, cuando hacemos un balance final, el balance final es negativo. Es como cuando yo les ponía, por ejemplo, el ejemplo, cuando hablamos de termodinámica, y les ponía el ejemplo y decía, a ver, de glucosa, la reacción de glucosa para que se forme glucosa 6-fosfato. Esa reacción había un consumo de ATP, sí pues. Ese consumo de ATP me generaba, esa reacción de glucosa 6-fosfato, me generaba un delta de energía libre positivo. Pero no estábamos tomando en cuenta, ¿qué cosa? Que para que la glucosa forme glucosa 6-fosfato, necesitaba que el ATP se hidrolice. La hidrólisis del ATP me generaba energía negativa. Pero cuando sumaba ambas ecuaciones, el producto me salía negativo. Y eso es lo que genera lo que se llama reacción exorgónica final, ¿no? La reacción exorgónica final sigue siendo negativa y por eso que el proceso es espontáneo y por eso que no hay gasto de energía. Si yo en la cadena transportadora de electrones tuviera que gastar ATP, no sería nada rentable. Porque al final de cuentas voy a formar ATP, pero estoy gastando en todo ese proceso ATP, no sería rentable. Por eso que esta reacción en relación a la energía libre de Gibbs es exorgónico, es negativo, es espontáneo. Por ahí las variaciones que tú puedes ver de manera parcial en relación a cada producto te pueden dar algún evento positivo, pero la carga final, la sumatoria final es negativa. No sé si quedó claro, Piero. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien, doctor. Hemos llegado a las 10:02 y yo les espero mañana igual a las 8 de la noche para proseguir con esta secuencia de clases programadas y ustedes tengan toda la recuperación completa de los temas, las temas que no se llegaron a desarrollar. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Gracias.